Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en la Marbrerie, una sala de conciertos en Montreuil, localidad aledaña a París, el documental del realizador francés Jacques Arlandis, Carta incógnita tras los pasos de Lise Reclus en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en el que una joven geógrafa viaja a Colombia siguiendo la huella del geógrafo francés que descubrió estos lugares en 1855. La proyección de la película dará paso a un concierto del grupo colombo-venezolano Recoveco, quien ha realizado precisamente la banda sonora de la película. Y para hablarnos de este documental y de las estrechas relaciones con América Latina, Jacques Arlandis ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jacques. Es un placer estar contigo. No, el placer es nuestro de contar con tu presencia aquí en estos estudios. Permíteme que explique antes que nada que has venido acompañado de Francisco González, guitarrista, compositor colombiano y miembro sobre todo del grupo Recoveco, que va a tocar esta noche aquí en la Barbarie también. Me dirijo ahora a Jacques Arlandis. Digamos que has nacido en 1951 en la provincia de Alger, provincia francesa en aquella época. Y que eres doctor en economía, licenciado en sociología y además diplomado de la Escuela Superior de Comercio de París. Vas a empezar tu carrera profesional en el Instituto Europeo de Medios Audiovisuales y Telecomunicaciones. ¿Fue allí donde empieza tu interés por el cine o ya viene de lejos tu interés por el cine? No, el interés por el cine viene de la adolescencia, más bien. O sea, estando en París era muy fácil de ir al cine en esa época. Era una ocupación casi normal para nuestra generación. O sea, yo empecé a ver películas y películas hasta que, bueno, eso me siguió por toda mi vida. En realidad era más bien el tema de la economía de los medios en que yo estuve más involucrado. Y mi historia con el cine empieza un poco más tarde, al principio de los años 2000, cuando me puse como director de la Escuela Nacional Superior Louis Lumière, realmente. Digamos que la Escuela Superior de Cine aquí en Francia, ¿no? Muy prestigiosa, por cierto. Sí, es la primera escuela de cine en el mundo que se fundó en 1926 por los hermanos Lumière y Louis Gaumont. Y desde allí sí siguió esa escuela que sigue siendo con la FEMIS la más importante de Francia. La escuela nace casi al mismo tiempo que el cine, ¿no? Exacto. Los hermanos Louis Lumière tuvo el sentido de que estaba empezando una nueva industria y para acompañar esa nueva industria había que formar gente de manera muy, muy precisa y de ahí empezó la escuela y siguió con el desarrollo del cine. Han pasado casi 100 años desde entonces y Francia quizás es el único país europeo que conserva una industria potente cinematográfica, ¿no? Sí, se puede decir en términos de producción, sí, es clave es claro que hay una industria. En términos técnicos también, las empresas, aunque quedan empresas un poco de medio tamaño, digamos, pero sigue siendo muy activos en todos los campos de la técnica, por ejemplo. Quizás el sistema de ayudas del Estado, los famosos ASEDIC, también han favorecido que la industria continúe y se perpetúe. Sí, por supuesto, es un sistema que nació al final de la Segunda Guerra Mundial y acompañó el desarrollo del cine desde esa época. En el 2010, Jacques, vas a crear La Vega Productions para desarrollar la producción de películas, en particular con productores latinoamericanos independientes. ¿Cómo nace tu relación con América Latina? Mi relación con América Latina nace con mi encuentro con
Francisco González, para decírtelo. Porque Curiosamente. yo estuve joven profesor de economía en el Liceo Francés en México, en los años 76, 77. Ahí encontré este joven músico que era joven en la época y para decirle era, bueno, para una amistad que nos siguió hasta el momento. Entonces mi historia realmente con América Latina nació de mi experiencia de 2 años viviendo en México. Cuéntanos, Francisco, ¿qué recuerdos te quedan de tu encuentro con Jacques Bueno, Arlandis? que era un excelente alumno de guitarra y que tuvimos la ocasión de compartir fiesta y música, porque es decir, la música, uno lo sabe muy bien, en América Latina va ligada a la fiesta y la fiesta a la música. Las dos son indisociables, es decir, cuando uno hace una fiesta se supone que habiendo músicos, la música es en vivo, se baila, se canta. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer muchas fiestas allá, de ligar una bella amistad. Nos volvimos a encontrar en París y bueno, o sea, más de 40 años que nos conocemos. Y los lazos con América Latina, Jacques Arlandis, sigues estrechándolos. Este año vas a ser nombrado delegado general del Festival de Cine de Biarritz, dedicado a América Latina. Es en cierto modo una consagración de muchos años de trabajo con el cine latinoamericano. Sí, bueno, ya estoy en cargo del Festival de Biarritz América Latina. Va a ser el primero que haces este El año. primero que voy a hacer, pero ya estamos trabajando duro Por sobre supuesto. la programación de septiembre. No, para mí fue una oportunidad nada más. Ese surgió sin que lo estuve buscando, pero al final me di cuenta de que, de cierta manera, todo eso era muy coherente con mi trayectoria, porque hace ya 8 o 9 años empecé el caminito de la producción, de la coproducción con autores, directores de América Latina. Trabajé con Bolivia, Venezuela, México, Uruguay, por ejemplo, y incluso hice esa película en Colombia, así que yo tenía ya una red profesional bastante desarrollada que me permitió convencer a la gente de Biarritz confiarme la responsabilidad del festival. Este año precisamente estamos en pleno año de Colombia en Francia. El Festival de Biarritz va a tener un capítulo especial dedicado a Colombia, ¿no? Más que especial, muy fuerte. Vamos a tener un programa estupendo sobre Colombia, tanto en cine como en cultura, literatura, exhibición, etcétera, ¿no? Un montón de cosas de primera mano. Acabamos de terminar, por ejemplo, un tema cinematográfico que es un recorrido por las obras de García Márquez como guionista de cine, no solamente como escritor que llamamos un novela al cine, y donde vamos a ofrecer al público 6 películas de García Márquez guionista. Francisco González, aparte de músico, es colombiano y está viviendo a tope este año de Colombia en Francia. Me comentabas que comiste en el Palacio del Elíseo con 2 presidentes, no con uno, con 2. Sí, eso Cuéntanos. es, bueno, una experiencia maravillosa. Estuve allí con otros 5 artistas colombianos, mucha otra gente que venía de Colombia, ministros, políticos, hombres de negocios, todo eso. Bueno, allí estuve compartiendo estuvo también Yuri Buenaventura, estuvo allí. Estuvimos compartiendo este lanzamiento del año Francia-Colombia en Francia. Volviendo a la película Carta Incógnita que presentas en la Marbrille Jacques Arlandis, ¿cómo nace la idea de ir tras los pasos de un oscuro geógrafo francés? No es muy conocido, digamos. No es muy conocido, pero yo pretendo que es el más grande geógrafo europeo del siglo XIX, nada más. Solo. Nada más, pero sí, es poco conocido a pesar de que él escribió 30.000 páginas de geografía. Pero el Élysée Reclus que está vinculado con la película es el joven hombre que se va a descubrir esa parte
de Colombia, que en la época era muy desconocida, la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y hace un recorrido con la idea de quedarse en este lugar, pero surgió la fiebre amarilla y todo eso, tuvo que regresarse a Francia. Al año siguiente, estamos en 1860, él escribe un libro maravilloso que se llama Voyage a la Sierra Nevada de Santa Marta, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y nos dejó este libro. Entonces, hace como 5 o 6 años atrás, estuve discutiendo con un amigo colombiano sobre este tema del libro y surgió la idea de hacer el recorrido que hizo Reclus en la época. Y por supuesto tuve que buscar una problemática, una trama para que este viaje, rehacer ese viaje tenga un sentido en el día de hoy. Es un lugar mágico, ¿no? Una montaña de casi 6.000 metros a 40 kilómetros del mar. Eso sí, son los montes, los picos más altos del mundo al nivel del mar, porque normalmente se empieza a subir ya estando a 2 o 3 mil metros de altura, pero aquí te puedes subir del mar y caminar, si lo puedes hacer, hasta los picos, Pico Colón, que tiene un poco más de 6.000 metros, sí. En tu película subrayas las comunidades indígenas que viven allí y esos lugares mágicos que intentan proteger del desarrollo de la urbanización. ¿Es una utopía defender eso o no? ¿Todavía tienen posibilidades de defender esos territorios? Quisiera, si me permites, aclarar algo, porque yo no quise hacer una película de tipo etnográfica. Yo quise hacer más bien un homenaje a la geografía, más bien. Y el personaje, la geógrafa que mencionaste, que Ana, que seguimos es un road movie de todas formas. Ella viene a hacer el mapa que no hizo Reclus en la época. Entonces viene a hacer el mapa, pero ella es de la época de Google Maps, Petro también de la época de OpenStreetMap, que es el sistema libre de hacer mapas hoy. Y está pensando hacer mapas con la colaboración de la gente que vive en el territorio, que sean indígenas o no, no importa, no era el tema más clave. Pero la verdad es que durante este camino nos encontramos, o sea, con muchos indígenas de la zona, que son los Cogis, los Arhuacos, etcétera, y son muy presentes en la película. Ellos tienen una manera muy especial de representarse el territorio. Más bien son mapas que son en su cabeza, son mapas virtuales totalmente. De tradición oral casi, ¿no? Sí, y entonces al contacto de esa gente hablando del territorio, la geógrafa empieza a tener dudas sobre la mejor manera de hacer mapas. Entonces, ese es el camino hasta que al final nos cuenta algo de este recorrido. Francisco González, cuéntanos cómo nace la colaboración con Jack para hacer la banda sonora de la película. Jack conoce muy bien toda nuestra trayectoria musical, ha seguido toda la trayectoria de más de 20 años de Recoveco y al mismo tiempo yo he estado muy cercano de toda esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Completamente son coincidencias que he conocido últimamente mucha gente, representantes arhuacos, todo eso. Yo creo que allí en esta película trasluce, sin quererlo, no era el propósito como decía Jack, pero trasluce la problemática ecológica. Ellos se preocupan mucho en este momento por el recalentamiento del planeta. Cualquiera que entre en contacto hoy con los Cogis o con los Arhuacos van a hablar de eso mismo. Están tratando de recuperar su territorio. Es decir, allí aparece la realidad de hoy. Eso a mí me interesa también. Independientemente de eso, pues agradecemos a Jack que haya escogido nuestra música para ilustrar, para colocar un poco de perfume musical en
en su película. Esta noche en la Barberie, después de la proyección de la película, vais a colocar más que perfume de música, ¿no? Es un verdadero concierto de Recoveco. Sí, habrá un concierto de Recoveco después de la película, es decir, la música de la película, pero con los músicos en vivo. Al completo, con Alexis Cárdenas al violín. Alexis Cárdenas al violín, Nelson Gómez al guitarrón, Leonidas Rondón al cuatro y yo a la guitarra. Y un tal Francisco González a la guitarra. Eso es. En fin, pues ya lo saben. Permíteme, dinos, Jacques, ¿querías añadir alguna cosa quizás? ¿Qué? ¿Que para esta noche es un lujo tener a Recoveco después de la proyección? Es un sueño, porque te cuento que la primera vez que hablamos de la música sobre la película, yo estuve casi al principio del montaje. Y yo me encontré con Nelson y Francisco y le dije, yo tengo un sueño, si acabando esa película es hacer un concierto con Recoveco en cadena con la película, o sea, ese cine concierto de manera distinta, pero eso era para mí como un sueño que yo tenía antes de acabar la película. Y cuando ellos vieron la película, que les gustó, ojalá Claro que que sí. le guste también a la gente esta noche, a pesar de todavía no sé en qué condiciones técnicas, porque la Marberie no es una sala de cine, es una sala de concierto, pero lo vamos a manejar. Y entonces sí, yo pensé desde hace casi 2 años tener esa oportunidad que ellos me ofrecieron, o sea, Francisco y Recoveco me ofrecieron esta noche la posibilidad de hacer lo que yo estaba soñando, es decir, la película y Recoveco. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la sala La Marberie en Montreuil, no lejos de París, nueva sala de conciertos para la proyección del documental de Jacques Arlandis, Carta Incógnita, y el concierto del grupo Recoveco. 21 Rue Alexis Lepère. Importante, en Montreuil. Muchísimas gracias, Jacques, muchísimas gracias, Gracias. Francisco, y mucho éxito esta noche con el Gracias a ti, concierto. Jordi. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo podéis hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Muchísimas gracias y permíteme también dar un saludo muy especial a los telespectadores que nos siguen en América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Gracias a ambos y mucho éxito esta noche. Gracias, Jordi. Gracias.